Bueno, lo que le estaba diciendo, veíamos que en un caso eran independientes los dos sucesos que analizábamos, P y H, y en el otro ejemplo no eran independientes, entre administración y planta. Bien. Entonces, esta igualdad, las tres igualdades que son equivalentes, se van a dar, obviamente, en el caso que si son independientes, el de pasaron la prueba, no pasaron la prueba, y en el otro no. O sea, no confundirse que esto no es que es igual siempre. Solamente si A y B son independientes. Ahora, ¿qué podemos decir en general? O sea, sean independientes o no los sucesos. Bueno, a ver dónde está, si lo encuentro por acá escrito. Pero si yo paso multiplicando la probabilidad de B, que va dividiendo, bueno, ahora no lo puedo encontrar escrito en algún lado, pero es decir, de esta definición, si yo paso multiplicando la probabilidad de B, o sea, yo puedo obtener la probabilidad de la intersección como el producto de una probabilidad condicional por la probabilidad de B. O sea, por ejemplo, probabilidad de A dado B por probabilidad de B. O si tuviese acá B dado A, acá tendría abajo probabilidad de A. Lo paso multiplicando y me queda probabilidad de A por probabilidad de B dado A. Bueno, eso vale siempre, eso sí, porque es la definición de probabilidad condicional. Entonces, pasando multiplicando, yo puedo escribir a la probabilidad de intersección como producto de dos probabilidades. Pero esa que estoy multiplicando no son la probabilidad de A y de B, sino que es la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Ahora, cuando son independientes, eso se convierte en lo que veíamos recién. Probabilidad de A por probabilidad de B. O sea que, por ejemplo, si acá esto no estoy hablando de independencia, acá diría A dado B. Pero en el caso de que son independientes, como probabilidad de A dado B, la probabilidad de A, me queda esto. Y eso está bueno recordarlo, esa igualdad, o sea, es porque se usa bastante la forma de obtener una intersección, digamos, ya sea que sean independientes o no. Es decir, en muchos casos uno puede tener como información, como decía recién, una probabilidad condicional, me dan ya como dato eso. Y aparte tengo la probabilidad, por ejemplo, en este caso, la probabilidad de B. Entonces yo sé que multiplicando uno obtiene la intersección. Eso se utiliza bastante. Vamos a ver algunos problemas después. Y si aparte yo sé que son independientes, solamente teniendo probabilidad de A y de B, las multiplico y saco la intersección. También se usa mucho. Pero lo importante acá es que no usar estas cuestiones si yo no sé que son independientes. Ese es un error muy común. Es decir, aparece un problema cualquiera y utilizan esta fórmula. O estas otras, digamos. Pero no, esto lo puedo usar solamente si ya comprobé que son independientes o en realidad, o sea, si ya me lo dan como información que son independientes. Entonces yo uso esto. Si no me dan como información, en realidad tengo que comprobar que se da esta igualdad. Como hicimos recién en los dos ejemplos que vimos, no sabíamos si eran independientes y lo comprobamos. Vimos, si se daba la igualdad, son independientes. Si no, no. Bueno, acá fíjense que está eso que yo mencionaba de que si A y B son independientes, también con los complementos también se da la independencia. No importa tanto todo lo que dice pruebe, nosotros no nos metemos
tanto en eso, sino más que nada acordarse la idea, digamos, o que eso se cumple. Bueno, ahora vamos a meter un poco en eso, pero vamos a ver algún problema más. Bueno, entonces acá son P y H sucesos independientes, en este caso sí eran. Con estos valores que estaban acá, sí son independientes. A ver, este problema 6, 7, bueno, en estos no se usa la idea de independencia. Sí se empieza a usar a partir de los otros. Bueno, a ver. Pero, vamos a ver qué dice. Bueno, el 6 dice, una fábrica tiene dos máquinas M1 y M2 para producir cierto tipo de piezas. La máquina M1 produce el 30% con un 3% de piezas defectuosas. O sea, la máquina 1 produce 30% del total y de ese 30% el 3 es defectuoso. Y la máquina 2 produce el 70% restante, pero produce 2% de piezas defectuosas. Se elige al azar una pieza que sale de la fábrica para la venta y resulta ser defectuosa. Calcule la probabilidad de que haya sido producido por la máquina M2. Este lo voy a hacer después. Solamente menciono acá que nosotros tenemos por un lado 70 y 30 es como una clasificación, máquina 1, máquina 2. Hasta ahí no hay duda. Yo elijo una pieza al azar, entonces tengo Profe, 0,30. disculpe que lo interrumpa. Sí. Ese apunte de introducción a la probabilidad, ¿usted lo pasó por mail o No, está eh, todo en el porque campus. en el campus no lo vi, pero vuelvo a buscar, no importa. Puede ser que esté oculto, porque mira, yo ahí está viendo, ¿no? Ahí toco unidad 2 y acá están todos los apuntes. Material teórico y la práctica están separados. Después hay, bueno, hay un par de videos con la resolución de algún ejercicio, creo. ¿Bien? No, pero yo decía el de introducciones a la probabilidad. Es este. Ah, ese. Material teórico número 2, probabilidad. Ah, sí, tiene distinto nombre, no sé por qué cambia el Sí, nombre. sí, cambio por el nombre. Sí, esto es la de, sería como teoría y práctica, ¿no? Estos dos. Disculpe, disculpe. Bien, entonces yo decía el 30%, decía 0,3 la probabilidad de que sea la máquina 1, bueno, 0,70 máquina 2. Y después este 3% es una probabilidad condicional, porque es dentro de este 30 que produce la máquina 1, el 3% defectuoso. Entonces uno va a definir un suceso que es defectuoso, digamos la pieza defectuosa, y entonces la probabilidad de D dado M1 es 0,03. Y D dado M2, 0,02. Bueno, después vemos cómo resolver bien todo esto. 7. Sean A y B los sucesos en un espacio muestral. Probabilidad de A, probabilidad de A. Bueno, tenemos esta información. ¿Cuáles son las siguientes proposiciones? ¿Cuáles son verdaderas y cuáles falsas? A y B son excluyentes. Bueno, excluyentes tienen que ver con lo primero que definíamos en cuanto a dos sucesos. Decíamos, bueno, si la intersección es el vacío, la probabilidad de la intersección es cero, y entonces eso significa que son excluyentes. En este caso, ¿cómo podemos analizar entonces en este problema? Primero eso, si son excluyentes o no. O sea, esto no tiene nada que ver con la independencia, sino es con la intersección. Si tienen intersección o no.
¿Cómo Si podemos la suma resolver? de las probabilidades me da el 1, o sea que me dé todo el total, ¿De qué probabilidad de A sumarías? y B. Bueno, pero eso no sería excluyente, porque puede ser que sumen 1 las probabilidades y comparten alguna intersección. Podría pasar. O sea, que compartan algo. La probabilidad de cada uno por separado puede ser, por ejemplo, 0,5. Ahora, si son excluyentes y tienen probabilidad de 0,5 cada uno, ahí ya son complementarios. Pero porque sumen 1 las probabilidades no puedo asegurar nada. Porque podría ser que tengan una intersección y que justo las dos probabilidades de casualidad sumen 1, pero no tienen por qué, o sea, con eso no sé si son excluyentes o no. O sea, tengo que sacar la probabilidad de la intersección, básicamente. Y al ver estos datos que uno tiene, tenemos que ver cómo sacar la probabilidad de la intersección. Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo sacarla teniendo esto? Como la de B dado A es 0,5. Claro, con la fórmula de probabilidad condicional. 25, ahí se puede sacar la de la intersección de B con A. Claro. Es decir, a ver. Probabilidad de A intersección B lo podíamos escribir pensando en la definición de probabilidad condicional, lo que explicaba antes, de esta forma. Porque, por la definición de la probabilidad condicional, si yo, o sea, es la intersección dividido probabilidad de B, lo paso multiplicando y obtengo esta forma. Ahora, como teníamos de dato, era la de A. Entonces, si es la de A, acá tengo que escribir la condicional al revés. Para que quede bien hecho el despeje, digamos. Entonces, ¿qué es la probabilidad de B dado A? Es la intersección sobre la probabilidad, o sea, la probabilidad de intersección sobre la probabilidad de A. Entonces, al pasarlo multiplicando me queda así. Entonces uno tiene esos dos datos, 0,50, creo que era 0,50 y 0,25, ahora me fijo bien. Sí, 0,25, 0,50. Bueno, te va a dar 0,125. Esa es la probabilidad de la intersección B. Bueno, ya como no me dio 0, No ya son quiere decir, excluyentes. claro, ya hay una intersección. Entonces, no son excluyentes. Así que bueno, esto es falso. Y ya al ver que esto también es distinto de 0, a su vez ya podemos decir que la intersección, como nos interesaba solamente ver si era 0 o no la intersección, no obtenerla. O sea, nosotros ahí la obtuvimos, pero ya con esto ya podíamos decir que la intersección también va a ser distinta de 0. Si esto es distinto de 0. O esto también. Bueno, después dice, A está incluido en B. Bueno, acá tendríamos que hacer a ver. Podríamos pensarlo
por ejemplo, acá, o sea, con un diagrama de Venn, uno podría decir, para que no pase esto, yo tendría que encontrar algo de A que no esté en B, o sea, una parte. Entonces, si yo hago, por ejemplo, probabilidad de A menos la intersección, la probabilidad de la intersección, esto ¿qué estoy obteniendo acá? Estoy obteniendo la parte de A que no está en B. Esto sería A intersección complemento de B. Lo que estoy sacando ahí. Y si no me da 0, lo mismo. Podemos decir entonces que es falso. Lo que dice ahí. Bueno, y esto no me da 0 porque la probabilidad de A es 0,25. Y la otra es, la intersección es 0,125. Así que, como no me da 0, A no está incluido en B. ¿Se entiende? Hay una parte de A que está fuera de B. Al sacarle cuando le saco la intersección con B, me sobra algo, digamos. Con probabilidad distinta de 0. O sea, también es falso eso. Después dice, bueno, este sería el complemento de A dado complemento de B. Y este sería A dado B, bueno, más A dado complemento de B. Bueno, hay que sacar un poco, hacer cuentas. Acá se puede hacer por la definición más rápido. O sea, es la intersección de los dos sobre la probabilidad del complemento de B. La probabilidad del complemento de B, bueno, lo voy a escribir un poco. Por ejemplo, la probabilidad del complemento de B es 1 menos probabilidad de B. Pero la probabilidad de B no la tenemos directamente, pero la podemos sacar también. Porque, ¿qué tenemos acá? A ver, tenemos... si yo hago, entonces como tengo B dado A, 0,5 la probabilidad de B, debe, sí, a partir de esta, claro, o de esta que está acá, no, de esta que está acá en realidad. claro, eso. Porque esta es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de B, y ahí despejo la probabilidad de B. Es decir, vamos a poner la probabilidad de B es a ver, probabilidad de A dado B, intersección sobre probabilidad de B, paso multiplicando y la otra paso dividiendo, o sea que me queda A intersección B. A ver, vamos a ver ahora si quedó. Sobre probabilidad de A dado B. A ver, vamos a ver si está bien lo que escribí. Si yo esta paso, o sea, esta paso multiplicando y probabilidad de B paso dividiendo, está bien. O sea, a partir de la definición de esta probabilidad condicional, se hace el despeje y me queda probabilidad de B igual a eso. Bueno, esa sería una forma entonces. Y la probabilidad de la intersección era 0,125 y dado de 0,25, bueno, 0,125 sobre 0,25 igual a 0,5, como recién decíamos. Entonces la probabilidad del complemento de B
Acá tengo que escribirle con el símbolo del complemento. Ahí. Igual a 0,5. Bueno. Y por otro lado, este es medio largo, necesito probabilidad de complemento de A intersección complemento de B. Ahí está. Tenemos acá. Bueno. El cociente de esto sobre la probabilidad de B es lo que estamos buscando. Bueno, esta probabilidad de complemento de A intersección complemento de B, por ley de Morgan, también se puede obtener como, ¿se acuerdan cómo es? ¿Cómo se puede expresar esto? La intersección de los complementos. Complemento de la intersección. No sería la intersección de los complementos, sería el complemento Está de la unión. todo, el complemento de todos. El complemento de la unión. Ahí está. Bien. La intersección de los complementos es el complemento de la unión. Ya, pues esto es, no ocurre A y no ocurre B, o sea, no ocurre en ninguno de los dos. Es decir, que no ocurre en ninguno de los dos es lo contrario a decir que ocurre al menos uno de los dos. Bueno, entonces, de esa forma podríamos obtener entonces la probabilidad 1 menos la probabilidad de A unión B, que a su vez A unión B es probabilidad de A más la de B menos la intersección, o la probabilidad de, como sacamos acá, esto que está acá, le podemos sumar también la probabilidad de B, que es 0,50, es decir, bueno, no está, o sea, ya con lo que uno tiene es fácil llegar a la probabilidad de A unión B, da, si no me equivoco, 0,625, o sea que esta probabilidad da 0,375. No sé si alguien lo obtuvo. Y finalmente, queríamos la probabilidad del complemento de A dado el complemento de B que es el cociente de esto, por definición, es 0,375 sobre 0,50. ¿Cuánto da eso? Bueno, es como dividir por 0,50 como multiplicar por 2. Así que, si no me equivoco... 0,75. Bien. Ahí estamos. Bueno, todo el trabajo y llegamos entonces que es verdadero, 0,75. Y estas dos, bueno, esto es calcular por separado. Vamos a ver que no da 1, creo, o si da 1 es de casualidad, porque esto no tiene que sumar 1.
o sea, no es que una propiedad que tenga que ser igual a 1. Esto puede dar porque está condicionado a distintas cosas. O sea, es la probabilidad de A, que ocurra A dentro de B, sería una cosa así, más la probabilidad de que ocurra A dentro del complemento de B. Entonces, podría pasar que, como estoy dentro de dos grupos diferentes, podría pasar que esta probabilidad, por ejemplo, sea 0,80. Con el de las máquinas uno lo puede entender mejor. Por ejemplo, dentro de la máquina 1, podría ser que, vamos a suponer que A es que no es defectuoso. Entonces, dentro de la máquina 1 tengo un 95% defectuoso. Dentro de la máquina 2 tengo un de no defectuoso. Dentro de la máquina 2 tengo un 98% de no defectuoso. O sea que estas dos probabilidades podrían ser 0,95 y 0,98. Lo sumo, me da más grande que 1. Pero ¿por qué no puedo sumarlas? O no tiene sentido sumarlas. Sumar esas dos probabilidades no me está dando ninguna otra probabilidad, porque estoy dentro de grupos diferentes. O sea, por ejemplo acá, dentro del 30%, el 3% era defectuoso. Dentro del 70%, el 2% era defectuoso. Ahora, si estos porcentajes son altos, o sea, no suman uno el 3, 3 más 2 me da 5%. Podrían ser altos, podrían ser 98, 97. Es decir, que estas dos cosas pueden sumar cualquier número más chico que 1, más grande que 1. Como máximo puede ser 2, porque cada una de ellas no puede ser más grande que 1, así que... Ahora, ¿cuándo suman 1 realmente? O sea, esto es calcular a las 2 y ver cuánto da. Si uno quiere aplicar alguna propiedad, que en algún caso uno la puede aplicar, se aplica con... cuando estoy dentro del mismo grupo. O sea, si acá diría dado B, igual que acá, y acá me cambian, dice A, complemento de A, ahí sí suman 1, porque dentro de B yo me estoy fijando que pase algo y que no pase algo, dentro del mismo grupo. Entonces yo digo, dentro de la máquina 1, el 3% es defectuoso y el 97% no es defectuoso. Entonces ahí sí, es una propiedad. O sea, ¿cómo sería la propiedad? Que no sé si está escrita tampoco en el apunte. Tenemos los últimos 10 minutos. La propiedad, ¿cuál sería? A ver, lo saco de acá. Tenemos probabilidad de, bueno, sería probabilidad de A dado B más, acá tiene que decir complemento de A dado, y tiene que ser lo mismo, B. Bueno, estas dos probabilidades sí suman 1, y esto es una propiedad. Se podría demostrar, no sería tan complicado, porque acá estoy dentro de B. B y B, dice ahí. De dentro de B, ¿ocurre A o no ocurre A? Son las dos posibilidades que tengo, son excluyentes, obviamente complementarios, entonces estas dos probabilidades sí suman 1, para tenerlo en cuenta. Bueno, ese lo dejo sin hacer esos cálculos, no es tan importante. A ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer, sí, ahora, un poco que ya mencionaba esas cosas. Vamos a hacer el 6. A ver. Dice, bueno, una fábrica tiene dos máquinas, entonces teníamos los porcentajes de cada máquina y el porcentaje que era defectuoso dentro de cada máquina, donde estas probabilidades son condicionales. Entonces, en ese problema 6, a ver, y acá agarro la resolución, no, solamente un par de problemas. Para ver si ya tenía escrito todo. Vamos a tener respuestas.
Entonces, en el 6 tengo que definir M1, M2 y D. Entonces uno elegía un elemento, se elige un elemento de, decía, de, al hacer una pieza, yo digo, bueno, la pieza fue fabricada por la máquina 1. Así como uno define, bueno, lo mismo para el otro. Máquina 2, y la pieza fue o es defectuosa. Es lo otro que uno mira. Bueno, estos dos son complementarios, puedo definir uno solo si quiero. El otro es el complemento, o sea, M2 es el complemento de M1. No, podría no escribirlo a uno de los dos. Y este es otra cosa, la pieza defectuosa. Entonces, nosotros tenemos como información que la probabilidad de M1 es 0,30 y que la probabilidad de M2 es 0,70 porque el complemento decíamos. Y la probabilidad de D no lo tenemos esta información. Lo tenemos que sacar. ¿Pero qué tenemos? Tenemos la a ver si alguien puede decir qué suceso es este 3%. ¿Qué sería? ¿Probabilidad de qué? O sea, Son las defectuosas dentro de M1. de D dado M1. Claro. Entonces tenemos como información probabilidad de D dado M1 0,03. Y D dado M2 0,02. Bueno, a D no lo tenemos, es lo primero que tenemos que sacar. Más allá que nos pregunta otra cosa, nos pregunta la probabilidad, ahora vamos a ver qué pregunta, pero primero vamos a tener que sacar esta probabilidad para obtener lo otro después. Y esta la voy a sacar a partir de toda esta información que tengo. Entonces, primero, a tener en cuenta, no puedo sumar esto. Cuando yo les decía recién que no podía sumar esas dos probabilidades que me ponían en el ejercicio 7, creo que era, que no daban 1, era sumar estos dos, me estaba sumando. O sea, para dos grupos diferentes. O sea, no puedo sumar 3% más 2%, porque es 3% del 30 y 2% del 70. Entonces, lo que yo puedo sumar, que voy a tener que obtener primero, son las intersecciones, eso sí, porque son, no están condicionadas a un grupo, sino que son del total, las intersecciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir D intersección M1 más D intersección M2. Esto sí lo puedo sumar y me da todo D completo. Porque esto es del total de las piezas, estoy sacando cuáles son defectuosas y producidas por la máquina 1 y cuáles son defectuosas y producidas por la máquina 2. O sea, todas las defectuosas. Pero del total, no dentro de grupos, como son estos que está acá. Bueno, una vez que uno comprendió eso, digamos, de decir, bueno, estas probabilidades de la intersección las puedo hacer más como hicimos, por ejemplo, en este problema anterior, aplicando la fórmula esa, sabiendo que esta probabilidad condicional es la división de la intersección sobre la probabilidad de M1, y acá tenemos la probabilidad de M1. Entonces, aplicamos otra vez esa cuestión de multiplicar, como decíamos acá. La condicional por la del otro suceso me da la intersección. Eso vamos a aplicar para las dos intersecciones. ¿Qué va a hacer? Hacer 0,3 por 0,03 más 0,7
por 0,02. Voy a terminar haciendo. Bueno, entonces, a ver, esperen que... A ver si lo puedo escribir rápido. O sea, voy a multiplicar estos dos. Esa es la intersección de D con M1. Y después D con M2 son las otras dos que están. Ahí está. Bueno. Bien, esas son entonces las dos intersecciones, aplicando lo mismo que estaba acá. Y entonces 0,3 por 0,03 más 0,7 por 0,02. Hacemos el cálculo, esa es la probabilidad de D. Y después, bueno, lo vamos a dejar para el lunes que viene, terminar el problema, la probabilidad que me pide, que es lo que me está pidiendo, lo vamos a ver, que es una condicional al revés a la que tengo de datos, o sea, de M1 dado D. Bueno, entonces, para el lunes que viene, vamos a hacer así, fíjense ustedes de terminarlo porque van a ver que esto ya aplicando la definición, ya se puede, una vez que uno tiene la probabilidad de D, se puede terminar de sacar eso, y terminen de ver bueno, a ver si se termina ya el tiempo ahí, bueno, algún problema más que se pueda hacer y que hable, bueno, ya prácticamente se puede hacer todo lo que quede. Pero el lunes que viene terminamos de ver algunas cosas más. Así que bueno, hasta el lunes. Chao, profe. Profe, Nos vemos. vemos. Profe, hasta luego. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Chao. Nos vemos, profe.